Hola amiguitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí. Bienvenidos a su canal Conociendo a Jesús Juntos. Vamos a continuar con el capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Versículo 5. Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Versículo 7. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Bueno amiguitos, en este capítulo 9 seguimos viendo más milagros de Jesús. Imagínense que había un paralítico y que escucharon que Jesús estaba en el pueblo. Ahora imagínense que algunos amigos o algunos familiares agarraron una camilla, lo pusieron en esa camilla y se fueron corriendo para que Jesús lo sanara. Yo imagino que al oír a Jesús, mucha gente lo fue a buscar, ¿verdad? No nada más el paralítico, sino muchos enfermos o muchos endemoniados. Pero por alguna razón, Jesús quiere que pongamos atención en este milagro. Y por eso inspiró a Mateo para que lo escribiera. Y para que ahorita lo estemos leyendo y aprendiendo de aquí. Bueno, ahora imagínense a Jesús con mucha gente alrededor. Y de repente vienen unos hombres con una camilla y el paralítico. Miren esta imagen donde le trajeron un paralítico a Jesús. Y dice la palabra que Jesús se asombró por la fe de ellos. Así es que nosotros, amiguitos, cuando busquemos a Jesús, no pensemos que está muy ocupado o que somos poca cosa. Busquémoslo con fe, pidámosle que nos sane. Y aunque a este paralítico le pareciera imposible llegar a Jesús, otras personas con mucha fe lo ayudaron a llegar a él. Algunas veces nosotros somos el paralítico y pedimos ayuda para llegar a Jesús. Y algunas veces nosotros somos un hombre de fe y ayudamos a un paralítico para que pueda llegar a Jesús. Aquí podemos ver cómo los escribas que lo estaban viendo estaban pensando mal de Jesús. Cuando Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados, y los escribas dijeron: este blasfema. La gente esperaba que Jesús sanara al paralítico, pero Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y Jesús lo dijo en serio. Él tiene todo el poder para perdonar pecados.
En este momento el paralítico era salvo, ya tenía todos sus pecados perdonados. Y muchas veces no vemos la importancia de la salvación y de perdonar pecados. Quizá algunos de ustedes conocen la historia de Lázaro, que murió y Jesús lo resucitó. Y aunque Jesús lo resucitó, Lázaro años después volvió a morir. Pero murió solo su cuerpo. Su alma ya está salvada. Y él va a vivir eternamente, por siempre. Entonces, Jesús, al perdonar sus pecados, era lo más importante. Pero como las otras personas no pueden ver que Jesús perdonó sus pecados, los escribas dicen, este miente. Y Jesús le dice que es más fácil decirle que sus pecados te son perdonados o sanarlo. Claro que para Jesús se le hizo más difícil perdonar nuestros pecados, porque tuvo que pagar el precio en la cruz. Fue gracias a Jesús que se sacrificó en la cruz y ahora todos nuestros pecados son perdonados. No cualquier hombre le podía decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, sino solo Jesús le puede decir eso. Pero estos hombres no lo podían ver. Estaban ciegos de espíritu. Así que Jesús le dijo al paralítico, toma tu camilla, camina y vete a casa. Y el paralítico lo hizo. Fue entonces que toda la gente después de ahí se quedó asombrada. Pero eso sí lo podían ver. Por eso mucha gente sigue a Jesús por conseguir milagros. Y cuando les hace el milagro, se olvidan de él. Porque no valoran el verdadero sacrificio, el que Jesús murió en la cruz por nosotros. Entendemos que todos somos humanos y queremos estar sanos. Pero debemos entender que no nada más debemos buscar la sanidad del cuerpo, sino la del espíritu. Jesús nos demuestra otra vez que es capaz de hacer milagros, de sanar a las personas, que tiene todo el poder para perdonar pecados, porque Él es Dios, nuestro Salvador. Pero no nos olvidemos de buscar primero a Él antes de todas las cosas. Y recordar que todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 9, versículo 9, llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron justamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11, cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué comes vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y luego
ve a un hombre llamado Mateo y le habla así como a Pedro y a los demás discípulos. Jesús seguía reuniendo más discípulos y podemos ver cómo Mateo no lo pensó dos veces. Dejó su trabajo y lo siguió. Aparte que era un trabajo de cobrador de impuestos y ahí le pagaban mucho dinero. Eso a Mateo no le importó. Quizás con todo el dinero que tenía no se sentía contento. Quizás quería algo nuevo, como cuando Jesús le llegó y no lo pensó dos veces. Quizás Mateo en su corazón quería algo diferente. Quizás con el dinero no era 100% feliz. Y al ver y creer en Jesús, y luego que Jesús lo llama, Mateo se para y lo sigue. Ojalá que así seamos nosotros, que Jesús nos hable y dejemos todo y lo sigamos. Y en esta historia estaban los fariseos, que también criticaban a Jesús por cada cosa que hacía. Hoy en la actualidad sigue habiendo muchos fariseos, personas religiosas que le importan más la apariencia. No han entendido que a Jesús lo que le importa es lo que ve en nuestros corazones. Después de que Jesús llamó a Mateo, se sentó en una mesa con publicanos. Los publicanos eran odiados porque recaudaban impuestos de una manera muy abusiva. Y de estas cosas se enriquecían. Y por otro lado, los judíos eran religiosos enfocados en sus tradiciones. Les importaban mucho las apariencias y la política. Aquí criticaron a Jesús y le dijeron que cómo come con estos pecadores. Pero Jesús los miró y les dijo: yo para eso vine a ayudar a los pecadores. Son ellos y los enfermos que necesitan de médico, los que necesitan de Jesús y de ser sanados y de ser perdonados. A Jesús no le importaba el qué dirán. Él se sentaba en la mesa con ellos. No se sentaba a hacer cosas malas como ellos hacían. Se sentaba a hablarles, a enseñarles, a platicar, porque Jesús no quiere que ninguno se pierda. Y esta es una de muchas veces que Jesús le dice a los fariseos que están haciendo incorrecto. Fíjate cómo le dice: misericordia quiero y sacrificio no quiero. Si nosotros conociéramos a algún conocido que esté en algún gran pecado, Jesús quiere que le tengamos misericordia, que nos sentemos con él y lo ayudemos, y que le hablemos de Jesús. En lugar de, como por ejemplo, hagamos una obra de calidad o le demos una ofrenda a alguien. Jesús nos está diciendo que prefiere nuestra misericordia más que cualquier sacrificio. Y si para Jesús son tan importantes que se salven los pecadores, así debe de ser para nosotros, amiguitos. La misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medios materiales como dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otros, y por medios
espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que esté triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos. Si nos fijamos, todos estos tienen algo en común. Necesitan de nuestro tiempo. Cuando estamos siendo misericordiosos, estamos dando una parte de nuestro tiempo. Por ejemplo, si nosotros estamos orando por otra persona, o por ejemplo, si estamos atendiendo a un enfermo. Y este es el versículo que quiero que memoricemos y aprendamos en esta semana. Misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13. Y pidámosle a Dios que nos ayude a llevarlo a cabo y que podamos ser misericordiosos. Señor, te damos tantas gracias por esta palabra que aprendimos hoy. Te prometemos esforzarnos y así como Mateo dejó todo y seguirte. Hoy en nuestras prioridades estás tú primero, Padre. Perdónanos, Padre, cuando nos comportamos como los fariseos y pensamos mal de otras personas. Prometemos reflexionar esta semana y pensar qué podemos hacer para ser más misericordiosos. Estaremos atentos para cada oportunidad a hacerlo, Señor. Creemos y admiramos todos los milagros que tú puedes hacer, Señor. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Ayúdanos según sea tu voluntad, Padre. Y hoy queremos esforzarnos en agradecerte por el sacrificio tuyo en la cruz. Porque gracias a esto vamos a tener vida eterna, que es lo más importante. Sana nuestro espíritu. Líbranos de la muerte eterna. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bendice el pueblo de Israel. Los queremos mucho, amiguitos. Hasta la próxima.